Alberto Ángel Fernández es un abogado, profesor, y político argentino, presidente de la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 y jefe de gabinete de ministros entre 2003 y 2008. Graduado en abogacía en la Universidad de Buenos Aires en 1983, fue conjuez del Juzgado Federal de San Isidro y dio sus primeros pasos en la política de la mano de Alberto Asef, llegando a ser presidente del ala juvenil del Partido Nacionalista Constitucional. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue director de sumarios y subdirector general de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía. Entre 1989 y 1995 fue superintendente de seguros de la Nación. En 1996 fue funcionario del gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, primero como presidente de Gerenciar S.A. y luego como vicepresidente del Grupo Vapro, hasta 1999. Fue uno de los fundadores del Grupo Calafate, un think tank peronista del que fue coordinador, el cual apoyó las candidaturas presidenciales de Duhalde en 1999 y Néstor Kirchner en 2003. En 2000 fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Alianza Encuentro por la Ciudad, del exministro de Economía Domingo Caboulou. En las elecciones de 2003 fue jefe de campaña del peronista Néstor Kirchner, quien se consagró presidente como candidato del Frente para la Victoria. Fernández fue designado jefe de gabinete, manteniéndose en el cargo durante todo el mandato presidencial. En las elecciones de 2007 volvió a triunfar el Frente para la Victoria con la candidatura de la peronista Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a designarlo como jefe de gabinete. Renunció 7 meses después, en julio de 2008, tras el paro agropecuario patronal que duró 129 días. Hasta la fecha, ha sido la persona que más tiempo ha ocupado la jefatura de gabinete de la Nación Argentina desde la instauración del cargo en 1995, con 5 años, 1 mes y 29 días. Tras su renuncia mantuvo una postura crítica hacia el gobierno de Cristina Fernández, reivindicando el gobierno de Néstor Kirchner. En 2018, encabezó el sector del peronismo no kirchnerista que proponía una alianza con el kirchnerismo, como única forma de vencer al macrismo en las elecciones de 2019. El 18 de mayo de 2019, la expresidenta lo anunció como candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos para las elecciones presidenciales de 2019, con ella misma como compañera de fórmula. El 27 de octubre de 2019 resultó elegido presidente en primera vuelta, con el 48,24% de los sufragios, derrotando al presidente en ejercicio Mauricio Macri, quien buscaba la reelección. Bajo el lema de poner a la Argentina de pie, Fernández asumió en un contexto inflacionario y de virtual default, con 2 crisis cambiarias en 2 años. Su presidencia se basa en el intervencionismo, un Estado presente, como regulador de la economía, con políticas como el control de precios, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, la doble indemnización por despido y el Plan Argentina contra el hambre. Logró la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que otorgó facultades excepcionales al Poder Ejecutivo, incrementó los impuestos a las retenciones en las exportaciones, establece un impuesto a la compra de dólares y suspende la reforma previsional de 2017. Entre las principales medidas se encuentran la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, la derogación de las jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos, la intervención y fallida expropiación de la cerealera Vicentín Saik, la quita de coparticipación de impuestos a la ciudad de Buenos Aires, la reforma jubilatoria de 2020, la renegociación de la deuda en moneda y legislación extranjera con una adhesión del 99%, y el inicio de las negociaciones por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional contraída por el gobierno de Mauricio Macri, además de fomentar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y del Impuesto Extraordinario a las Grandes Riquezas. En materia internacional, dio prioridad al fortalecimiento del Mercosur y la unidad latinoamericana, así como el cumplimiento del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático. Otorgó asilo político al expresidente de Bolivia Evo Morales,
realizó una gira por Europa buscando el apoyo de esos países para el acuerdo con el FMI, auspició la candidatura de su secretario Gustavo Vélez como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se retiró del Grupo de Lima y se pronunció a favor de la condena de la Organización de las Naciones Unidas a Venezuela por la situación de los derechos humanos. Su gobierno está marcado por la pandemia de COVID-19, que se cobró la vida de más de 120.000 ciudadanos. Aplicó una cuarentena temprana, bajo la idea de privilegiar la salud por sobre la economía, que sumado a las reuniones con gobernadores y referentes de la oposición, la ayuda económica a las personas afectadas como el ingreso familiar de emergencia, la asistencia al trabajo y la producción, la reducción de impuestos y el acceso a moratorias y créditos a tasas razonables, elevaron su aprobación hasta un 80%. Sin embargo, la extensión del aislamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, sus comparaciones prematuras con otros países como Chile o Suecia, las protestas anticuarentena, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la usurpación de tierras, el incremento de la desocupación, sumado a la caída del PBI interanual en un 11,8% y el aumento de la pobreza hasta el 44,2%, afectaron su imagen positiva que estaba a fines de 2020 en el 50% con un rechazo del 47%. El diario británico The Economist calificó a su presidencia de una administración débil, debido al peso específico en la toma de decisiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta y líder de la coalición, a quien el propio Fernández calificó como fuente de consulta permanente. Biografía. Alberto Ángel Fernández nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1959, hijo de Celia Pérez y Alberto Oscar Pío Fernández, de profesión contador, su progenitor biológico, con quien tuvo escasa relación y lo abandonó cuando tenía 4 años. A sus 7 años su madre contrajo matrimonio con Carlos Pelagio Galíndez, riojano, quien fue juez de la nación y a quien considera su verdadero padre. Según algunos medios de prensa, su abuelo adoptivo, Manuel Galíndez, fue legislador de La Rioja por la Unión Cívica Radical, información que medios riojanos han señalado como errónea. Su infancia y adolescencia transcurrieron en los barrios de Villa del Parque, La Paternal, Villa Mitre y la actual Villa Santa Rita. Vivió cerca del estadio de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, club de fútbol del cual es simpatizante. En ese barrio cursó 4º y 5º grado de la escuela primaria y terminó ese nivel en la escuela Avelino Herrera. Cursó el secundario en el Colegio Mariano Moreno, donde fue delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios, de tendencia peronista. En 1981 formó, con otros militantes, el Frente de Orientación Nacional, de tendencia forjista, que tras la Guerra de Malvinas se fusionó con el Frente del Pueblo, donde conoció a Jorge Argüello y Eduardo Valdés. En 1983 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 7,80. En la misma institución fue profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal del Dr. Esteban Rigui. Desde 1985 es docente de la UBA, actualmente dicta la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena. Estuvo casado con Marcela Luchetti, de quien se divorció en 2005 y con quien tuvo un hijo, Estanislao Fernández Luchetti, nacido en 1994, conocido por ser un artista drag y cosplayer que usa el nombre artístico de YHZY. En 2021 Estanislao recibió su DNI no binario, con el nombre de Tani Fernández Luchetti. Desde 2014 Alberto está en pareja con la periodista y actriz Fabiola Yáñez. Mientras estudiaba Derecho, fue incentivado por su tío materno y fotógrafo personal de Juan Domingo Perón, Antonio Pérez, para incorporarse al Partido Nacionalista Constitucional, fundado por Alberto Asef en 1982, donde tuvo una participación muy activa en la rama juvenil de dicho partido como orador y creador del afiche de campaña para las elecciones, siendo elegido presidente de la Juventud en 1983. No obstante, ese mismo año se afilió al Partido Justicialista.
Durante la década de 1980, Fernández se desempeñó como empleado del Juzgado de Instrucción número 12 y del número 26. En 1981, pidió el pase a la Justicia Federal y fue relator de los camaristas Ramón Montoya y Fernando Mántaras. Posteriormente fue conjuez del Juzgado Federal de San Isidro, en ese entonces a cargo del juez Alberto Piotti. Este juzgado tuvo a su cargo el caso Pucci-Ou, una familia de San Isidro que, entre 1982 y 1985, asesinó a 3 personas y mantuvo cautiva a una cuarta. Los imputados no tenían abogados, por lo cual conforme al Código de Procedimientos, el Estado les proporcionó, mediante sorteo, uno entre los conjueces. Fernández fue elegido así defensor oficial, hasta la designación de su propio abogado, de Guillermo Fernández Laborde, amigo de la familia Pucci-Ou, quien admitió haber asesinado a 2 de las víctimas. Afición artística. Alberto Fernández tiene una afición artística, ligada principalmente a la ejecución de la guitarra acústica y eléctrica, el canto y la composición de canciones, dentro del género del llamado rock nacional argentino. A los 14 años de edad sus amigos Carlos López y Daniel Paz lo incentivaron a estudiar guitarra con el cantante Lito Nebbia, con quien entabló una amistad, llegando a componer canciones y a tocar en boliches como El Corralón, en el barrio de Valvanera. Refiriéndose a la importancia del rock en su vida, Fernández ha dicho que soy un hijo del rock nacional y que siento que, en mí, influyeron más Bob Dylan, Joan Baez, Luis Alberto Spinetta, Lito Nebbia o Walt Whitman con sus poesías que el propio Juan Domingo Perón. Antes de 2019, 2 canciones de Fernández, El sueño del piano, dedicada a Lito Nebbia, y Contracara, fueron grabadas profesionalmente por Daniel López en su álbum El sueño del piano. Asimismo, la banda Super Ratones lo contó como músico invitado en el álbum Super Ratones, tocando la guitarra en el tema El último verano. El diario Uno Entre Ríos publicó una nota sobre la beta artística de Fernández, que incluye la interpretación del tema, Madre escúchame, de Lito Nebbia en el Café Montserrat, junto a Daniel López. Inicios en política. En 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue designado subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Juan Vital Sourrouille. Se desempeñó como asesor del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Durante este periodo participó del ala renovadora del Partido Justicialista, organizada por José Manuel de la Sota y Antonio Cafiero, la cual perdería las elecciones internas de 1989 ante Carlos Menem. En 1989, bajo la presidencia de Carlos Menem, fue designado Superintendente de Seguros de la Nación, cargo ejercido hasta 1995, 6 meses antes de la renuncia del ministro de Economía Domingo Caboulo. Durante este periodo fue presidente de la Asociación de Superintendents de Seguros de América Latina entre 1989 y 1992, cofundador de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, negociador por Argentina en la ronda Uruguay del GATT y en el Grupo de Servicios Financieros del Mercosur, y experto en seguros de la LADI. En 1996 bajo la gobernación de Eduardo Duhalde, fue designado presidente de Gerenciar Proyectos y Administración Sociedad Anónima, una compañía dependiente del Banco Provincia de Buenos Aires que ofrecía servicios de transparencia en los negocios. En 1997 esta y otras empresas cuyo accionista era el Banco Provincia, se organizaron en un holding, el Grupo Bapro, siendo su primer presidente el extitular del banco Rodolfo Frigeri. Fernández ejerció entre el 11 de diciembre de 1997 y el 22 de diciembre de 1999 como vicepresidente, y hasta su renuncia el 1 de julio de 2000 como uno de los directores. En 1998 fue designado tesorero de la campaña presidencial de Eduardo Duhalde para las elecciones de 1999, en las cuales fue ganador el candidato de la Alianza, Fernando de la Rúa. Durante ese periodo fue uno de los fundadores y coordinador del Grupo Calafate, junto a Duhalde, José Octavio Bordón,
Cristina Fernández de Kirchner, Esteban Rigui, Eduardo Valdés, Carlos Tomada, Mario Cámpora y Julio Bárbaro, entre otros, un think tank peronista del ala progresista del partido, que estaba en contra del intento de reelección y las políticas neoliberales del entonces presidente Carlos Menem. Este grupo apoyó primero la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde y luego la del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, quien lo designó jefe de campaña. Fernández y Kirchner se habían conocido con anterioridad, en 1998 por medio de un amigo en común, Eduardo Valdés. Al año siguiente fue designado director del programa de transparencia en las organizaciones públicas y privadas de la Universidad de Buenos Aires. En 1999 fue precandidato a vicejefe de gobierno, secundando a Jorge Argüello, en ese entonces legislador porteño, perdiendo la candidatura del Partido Justicialista frente al exministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Posteriormente, con dirigentes del PJ porteño como Alberto Iribarne y Julio Vitobello, creó la agrupación Peronismo que Suma, el ala no menemista del partido, que se aliaría con el exministro de Economía Domingo Caboulow. En las elecciones porteñas de 2000 fue elegido legislador de la ciudad de Buenos Aires por la Alianza Encuentro por la Ciudad, liderada por Domingo Caboulow como candidato a jefe de gobierno, quien salió segundo con el 33,20% de los votos, ocupando el 11º lugar de la lista. Jefe de Gabinete de Ministros. Mandato de Néstor Kirchner. Al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, Fernández fue convocado como jefe de gabinete y su banca en la legislatura porteña quedó para la actriz Elena Cruz, quien apoyaba con sus declaraciones al autodenominado proceso de reorganización nacional. Su vicejefe de gabinete fue el extitular de la Casa de la Moneda, Juan Carlos Pezoa. El presidente Kirchner traspasó la Secretaría de Medios a la jefatura de gabinete, cuyo titular fue el publicista Enrique Albistur. Una de las primeras medidas del gobierno de Kirchner fue la remoción de la cúpula de las Fuerzas Armadas mediante el retiro del 75% de la conducción y de la Policía Federal Argentina. Fernández explicó la decisión como un intento de recambio generacional en las mismas. Otra de las iniciativas del nuevo presidente fue solicitar al Congreso Nacional el juicio político de miembros de la Corte Suprema, en especial su entonces presidente, Julio Nazareno. Al respecto, Fernández declaró que él mismo está acostumbrado a un método que dice que puede condicionar sentencias en tanto y en cuanto garanticen impunidad. Nazareno renunció de que la Cámara de Diputados votara el pedido de juicio político y fue reemplazado por Eugenio Zaffaroni. En abril de 2003 la ciudad de Santa Fe pasó por una inundación tras el desborde del río Salado, lo que provocó la evacuación de 150.000 personas. Fernández realizó una reunión de gabinete donde se decidió otorgar subsidios y aumentar a 300 pesos argentinos las jubilaciones y pensiones de los damnificados. En política exterior, Fernández afirmó que, la política exterior argentina debe ser abierta a todo el mundo y tener como epicentro a Brasil, y se reunió con el entonces presidente del Fondo Monetario Internacional Horst Köhler manifestando que, la Argentina cumplió en exceso los objetivos que se ha propuesto y que le pidió el FMI. El 25 de junio de 2003 dio su primer informe de gestión ante el Congreso, en este caso ante la Cámara de Senadores, solicitando un trabajo conjunto entre el Gobierno y el Parlamento, para construir un Estado inteligente. El 17 de octubre de 2003 la diputada Elisa Carrió denunció que el Gobierno ejercía presión sobre la prensa, para evitar la emisión de un informe en el programa de Jorge Lanata, Día D, sobre supuestas irregularidades en el PAMI. Fernández rechazó dicha acusación. El 14 de noviembre de 2003, el Congreso aprobó el presupuesto 2004, en el que se incluyó otorgar poderes al jefe de gabinete para reestructurar partidas presupuestarias sin estar sujeto a la Ley de Administración Financiera del Estado. El 20 de noviembre, Fernández junto al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la rescisión del contrato de concesión del Correo Argentino al Grupo Macri por incumplimientos de pagos al Estado Nacional y a acreedores privados. En abril de 2004, debido a la escasez de gas natural,
el gobierno argentino firmó un convenio con Bolivia para importar gas a cambio de suspender la exportación de gas a terceros países, entre ellos Chile. El presidente de Chile, Ricardo Lagos, criticó la decisión. Fernández respondió a las críticas mencionando que, hay mucha confusión en el gobierno de Chile. Para venderle gas a Chile, la ley argentina dice que primero se debe satisfacer la demanda interna y esto no está ocurriendo. Finalmente el gobierno argentino presentó un plan para ampliar la capacidad de transporte y distribución de gas natural, finalizar la ampliación de la central nuclear Atucha 2, y la creación de la empresa estatal Enarsa. En mayo de 2004 la producción del canal estatal de televisión, Canal 7, sacó de su programación a los programas Los Siete Locos y El Refugio de la Cultura, conducidos respectivamente por Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga. Tras la polémica, Fernández aceptó que fue una equivocación y garantizó que ambos ciclos volverían al aire. Además afirmó que, la cultura es un tema que preocupa y mucho, al gobierno. En la noche del 25 de junio de 2004, el piquetero Martín Oso Cisneros, del comedor Los Pibes del barrio porteño de La Boca, fue asesinado por un delincuente en el frente de su casa. En forma de protesta, piqueteros de la Federación de Tierra y Vivienda, dirigida por Luis de Elía, tomaron la comisaría 24 de La Boca de la Policía Federal. El gobierno de Kirchner se caracterizó por la no intervención de la policía en las protestas sociales debido al antecedente de la masacre de Avellaneda en 2002. Ante la crecida de la protesta social, Fernández dijo, vivimos en un país donde los gobiernos y los gobernantes fueron sistemáticamente acusados de reprimir. Ahora resulta que se recuperó la comisaría y se restableció el orden sin represión de por medio y somos acusados por esto. El 16 de julio piqueteros atacaron con fuego, palos y piedras la legislatura porteña contra la reforma del Código de Convivencia de la ciudad sin que la policía tomara intervención. Para Fernández fueron obra de grupos de ultraizquierda que le dan argumentos a la derecha que reclama represión. El 23 de julio, el ministro de Justicia Gustavo Vélez denunció que había mafias que quieren forzar su salida y acusó a la Secretaría de Inteligencia por maniobras ilegales y corrupción en sus operaciones. Ante estos hechos, el presidente Kirchner decidió apartar de sus cargos al ministro de Justicia Gustavo Vélez y al jefe de la Policía Federal Eduardo Prados, luego de que se comprobara que había policías con armas el día de las protestas en la legislatura. El 28 de julio de 2004, Nicolás Garnil, de 17 años, fue secuestrado mientras iba a una misa junto a su madre, María Susana, en la localidad de Beccar. Garnil fue liberado luego de 20 días tras el pago de 65.000 pesos argentinos en la localidad de Garín. Tras la liberación, Susana Garnil escribió una carta pública en donde culpa al presidente Kirchner por el aumento de la inseguridad y reclama medidas. Fernández replicó las críticas afirmando que, no me parecen felices. Forma parte de la Argentina que descubre el dolor cuando le toca. La oposición cuestionó los dichos de Fernández calificándolos de burla y demuestra la falta de sensibilidad ante un tema que no puede resolver. Finalmente Kirchner traspasó la Secretaría de Seguridad Interior al ámbito del Ministerio del Interior. El 12 de diciembre de 2004, Fernández viajó con la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner hacia España para entrevistarse con el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y así respaldar a la Argentina frente al FMI y la renegociación de la deuda privada en default. Ante la idea de cancelar la totalidad de la deuda con el FMI, Fernández defendió la iniciativa y señaló que, ha habido una decisión muy clara de ir bajando nuestra deuda con los organismos internacionales y no hacerlo de modo irresponsable. El 3 de marzo de 2005, el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció que Argentina obtuvo un 76,07% de adhesión a la reestructuración de la deuda. Fernández afirmó que la Argentina está ante una nueva oportunidad, y que es una prueba de que se puede salir de situaciones críticas. El 23 de febrero de 2005 la empresa Southern Winds, propietaria del AFSA, fue acusada de tráfico de drogas que comprometió a Martín Varsavsky,
funcionarios de la compañía y a la cúpula de la Fuerza Aérea Argentina encabezada por el brigadier general Carlos Alberto Roud. Ante esta situación el Estado argentino no renovó el acuerdo SW-LAFSA a su vencimiento en marzo de 2005. Fernández cuestionó a la oposición de querer involucrar al gobierno nacional en este hecho es un verdadero despropósito, y afirmó que el gobierno no tenía conocimiento de lo que pasaba. El 17 de abril de 2005, Fernández fue elegido presidente del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual se especuló en una posible candidatura a jefe de gobierno en 2007. El 10 de julio de 2006, el presidente Néstor Kirchner traspasó la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Deportes al ámbito de la jefatura de gabinete. El 31 de enero de 2007 la ministra de Economía Felisa Misali desplazó de sus funciones en el Instituto Nacional de Estadística y Censos a Clyde Trabucci, directora de Estadísticas, y a Graciela Bebacqua, directora de Índices de Precios al Consumo y a cargo de la medición de la inflación. La oposición tomó al hecho como una intervención al organismo y denunció presiones a Bebacqua para que modifique el índice de la inflación. Fernández atribuyó las críticas a maniobras políticas, y que fue manipulada en su presentación por Clarín. La inflación de enero de 2007 fue del 1,1% según el INDEC, mientras que mediciones privadas calcularon un aumento del 2,1%. Economistas como Abel Biglione, de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, el diputado Claudio Lozano, y Camilo Tiscornia, de Castiglioni y Tiscornia, coincidieron en hubo modificaciones en el método para medir la inflación. El 10 de julio de 2007 la secretaria de Ambiente Romina Piccolotti fue denunciada por el diputado nacional del área Adrián Pérez de malversación de bienes públicos y defraudación al Estado Nacional tras una investigación publicada en un artículo del diario Clarín del periodista Claudio Saabouya por manejos irregulares en la contratación de personal y en la administración del presupuesto, específicamente en contratar a familiares y amigos con sueldos mayores a 8.000 pesos argentinos mensuales. Desviar fondos a la Fundación Argeninta y viajar en aviones privados. Ante las acusaciones, Fernández dijo que Piccolotti es una funcionaria honesta y de bien, y si hay irregularidades será el primero en tomar medidas. Al día siguiente, Piccolotti presentó un informe de gestión ante Fernández. Luego Fernández brindó una conferencia de prensa junto a Piccolotti donde aseguró que todas las barbaridades que se dijeron son falsas, y afirmó que son una clara operación política. Sostuvo que, del total de 306 nuevos contratados en la gestión, el 78% tiene formación universitaria, y justificó los nombramientos del hermano de la funcionaria, Juan Piccolotti, como jefe de gabinete de la Secretaría, y de la prima hermana de Piccolotti, Valeria Yáriez, como coordinadora social de la cuenca Matanza-Riachuelo, en que cuentan con experiencia en el área ambiental. Respecto de los salarios, señaló que no se registran sueldos de 12.000 pesos ni de 25.000 pesos. Sobre los viajes en aviones privados, Fernández dijo que Piccolotti nunca utilizó estos servicios, y defendió la derivación de fondos presupuestarios a la Fundación Argeninta al ser controlada por la Sindicatura General de la Nación y por la Auditoría General de la Nación. Ninguno de los dos organismos ha formulado observaciones. Posteriormente calificó al artículo de Saabouya de estar lleno de imbecilidades, y de ser una pseudo-investigación, el trabajo y un pseudo-periodista, su autor. La Auditoría General de la Nación aclaró que no avaló las contrataciones porque todavía no ha aprobado ningún informe. La Asociación de Empresas Periodísticas Argentinas brindó un comunicado donde rechazó las palabras de Fernández contra Saabouya, mientras que el Foro de Periodismo Argentino publicó una solicitada pública a Fernández en la que reclama una inmediata retractación y un pedido de disculpas a Saabouya. En diciembre de 2008 Romina Piccolotti renunció a la Secretaría de Ambiente. En agosto de 2014 la jueza María Servini de Cubría procesó a Piccolotti por administración fraudulenta y fue embargada por 450.000 pesos argentinos. Fernández afirmó que no conocía el manejo de la caja chica,
de la Secretaría y que Piccolotti debe rendir cuentas por los actos. El 13 de julio de 2007 Fernández fue designado director titular en representación del Estado en el directorio de Papel Prensa Sociedad Anónima, encargada de la producción de papel para diarios. El 16 de julio Fernández designó a Jorge Rivas, presidente del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, como vicejefe de gabinete. Mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Fernández fue designado jefe de campaña de la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones de 2007. El 10 de diciembre de 2007, Néstor Kirchner fue sucedido en el cargo de presidente por su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien mantuvo a Fernández en su cargo. El 11 de marzo de 2008, el ministro de Economía Martín Lousteau anunció la resolución 125/2008 estableciendo un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación y sujetando su aumento de acuerdo a la evolución de los precios internacionales. Al día siguiente las 4 organizaciones del sector empresario de la producción agroganadera en la Argentina anunciaron un paro que duró 129 días. Fernández fue el encargado del diálogo con la mesa de enlace, para intentar destrabar un conflicto que terminó con la renuncia del ministro Lousteau el 24 de abril, el envío del proyecto de ley al Congreso y el posterior rechazo por parte del Senado el 18 de julio, tras el voto negativo del vicepresidente Julio Cobos. Tras el rechazo en el Senado de ese proyecto oficialista comenzaron a circular rumores sobre la renuncia a su cargo. Finalmente Alberto Fernández presentó su renuncia el 23 de julio de 2008 para permitir que se oxigene la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en una carta donde solicita la renovación del gabinete y rubricada por la palabra, sinceramente. Fue sucedido en su cargo por Sergio Massa, quien se tomó licencia como intendente municipal de Tigre. Etapa como opositor al gobierno kirchnerista. Luego de su renuncia, se alejó del kirchnerismo y se convirtió en uno de sus críticos, en especial del discurso, épico, de Cristina Fernández de Kirchner, de medidas como el cepo cambiario, el memorándum de entendimiento Argentina-Irán y de sucesos como la tragedia de Once, a la vez que defendió la gestión de Néstor Kirchner. En septiembre de 2008 Fernández pidió al gobierno, recurrir a otras mediciones, de la inflación y que el INDEC necesita una elucidación para, sacar las dudas. En diciembre de 2008 defendió el proyecto de Kirchner, pero que, necesita corregir cosas y cambiar para reencauzar el rumbo extraviado. En una conferencia de prensa para alumnos de periodismo en noviembre de 2009 declaró que le gustaría ser presidente en 2011 y se autoseñaló como persona idónea para el cargo. En enero de 2010 Fernández acusó a Cristina Kirchner de presionar jueces, y reclamó políticas eficaces contra el delito. En 2012, al cumplirse 2 años de la muerte de Néstor Kirchner, calificó su presidencia como positivos, y afirmó que Fernández de Kirchner tiró por la borda todo lo que hizo Néstor. En 2013 afirmó que el proyecto oficialista de reformar la justicia es un intento para subordinarla al poder ejecutivo, y que su democratización es una mentira. El 20 de agosto de 2009 Fernández fue removido de la presidencia del Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires y fue reemplazado por el legislador porteño Juan Manuel Olmos. En marzo de 2010 anunció que se presentaría como candidato a presidente en las elecciones de 2011. El 27 de octubre de 2010 falleció el expresidente Néstor Kirchner. Fernández afirmó, he perdido un amigo, tengo un dolor inmenso. Perdimos al mejor presidente de la democracia. En agosto de 2011, tras la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones primarias, Fernández se declaró oficialista, anunció sus intenciones de ser candidato presidencial en 2015 y afirmó que, voté a Cristina a pesar de las diferencias. El 13 de marzo de 2012 Alberto Fernández era entrevistado por el periodista Marcelo Longobardi en su programa de C5N Longobardi en vivo cuando su transmisión fue interrumpida. Fernández calificó al hecho de penoso, y afirmó que la producción recibió llamados de funcionarios del gobierno y una orden de la dirección del canal.
El 24 de mayo de 2012 fundó su propio partido, el Partido del Trabajo y la Equidad. Para las elecciones legislativas de 2013 Fernández sonaba como candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. En 2013 se suma al Frente Renovador. En 2015 colaboró en la campaña de la candidatura presidencial de Sergio Massa y en 2017 fue jefe de campaña de la candidatura a senador por Buenos Aires del exministro del Interior Florencio Randazzo por el Frente Justicialista Cumplir. Elecciones presidenciales de 2019. Reconciliación con el kirchnerismo y candidatura. Durante 2018 regresó al kirchnerismo, llamando a la unidad y al debate, convirtiéndose en el vocero de la expresidenta Cristina Kirchner. En enero de 2018 Alberto Fernández se reunió con Fernández de Kirchner luego de 10 años en busca de acercar posiciones. Afirmó, lo tomé más como un reencuentro humano que político porque cada uno sigue pensando lo que piensa. En enero de 2019 Fernández brindó una entrevista al diario La Nación donde menciona que todavía mantiene sus críticas, definiendo al primer mandato de Fernández de Kirchner como progresista, y al segundo de una gestión débil, pero que se encontró con una Cristina más reflexiva, y que es posible un acuerdo con el exjefe de gabinete Sergio Massa. En febrero de 2019 fue nombrado integrante de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista. El 9 de mayo Cristina Kirchner presentó su libro Sinceramente en la Feria del Libro de Buenos Aires. En dicha presentación, Cristina Kirchner agradeció a Fernández la idea de escribir un libro en donde repasa su vida y su presidencia. El 18 de mayo de 2019 Fernández de Kirchner anunció su fórmula electoral con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella misma como precandidata a la vicepresidencia para las elecciones de 2019. El 20 de mayo Fernández afirmó que revisaría las sentencias sobre las investigaciones por corrupción de exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Su primer acto de campaña fue en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, hermana del expresidente. El 31 de mayo se reunió con el expresidente de Uruguay José Mujica, al que calificó de un viejo amigo, y el candidato presidencial oficialista Daniel Martínez. El 3 de junio Fernández fue internado en el sanatorio Otamendi en un principio por un control médico, pero finalmente permaneció 48 horas por una afección pulmonar. Con respecto a las sentencias por supuesta corrupción, dictadas durante el gobierno de Macri contra opositores políticos, sostuvo que debían revisarse aquellas que carecían de sustento jurídico. También se pronunció a favor de apoyar los proyectos legislativos de despenalización del aborto, la restauración de los ministerios de Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo, la creación de los de Vivienda y de la Mujer, el control de capitales golondrinas, la desdolarización de tarifas de servicios públicos y la eliminación de retenciones a la exportación de productos que agreguen valor agregado. En política exterior, apoya la salida dialogada de la crisis política de Venezuela, revisar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea y un acercamiento hacia Rusia y China. El 12 de junio Alberto Fernández y Sergio Massa llegaron a un acuerdo para formar una alianza llamada Frente de Todos. Tras el acuerdo, Massa retiró su candidatura presidencial y anunció su presentación como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El 27 de junio Fernández se reunió con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional Alejandro Werner en el que reclamó una reformulación del acuerdo alcanzado entre el FMI y el gobierno de Mauricio Macri. El 4 de julio visitó al expresidente de Brasil Lula da Silva, preso por corrupción y lavado de dinero. El 10 de julio Fernández fue citado por el juez Claudio Baneidio como testigo en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. El 17 de julio se reunió con la cúpula de la Confederación General del Trabajo, recibiendo su respaldo y prometiendo que no habrá reforma laboral. El 23 de julio Fernández realizó un acto en la localidad de Temperley, donde se comprometió a promover una ley para otorgar medicamentos de forma gratuita a jubilados.
El 28 de julio, durante una entrevista para el programa El Destape de Roberto Navarro, anunció que dejará de pagar los intereses de las LELIC para financiar un aumento del 20% en las jubilaciones. El 7 de agosto Fernández cerró su campaña en la ciudad de Rosario junto a su precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner y firmó un compromiso con 19 gobernadores peronistas. El 11 de agosto, Alberto Fernández obtuvo el primer puesto en las elecciones primarias de 2019, con el 47,78% de los votos, frente al 31,79% del presidente Mauricio Macri. Tras su victoria, la cotización del dólar pasó de 45 a 63 pesos y las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron un 62%. El presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, culpó a Alberto Fernández y a los votantes por lo que pasó. El 14 de agosto Fernández y Macri mantuvieron una conversación telefónica. Tras su finalización, Fernández brindó una conferencia de prensa donde afirmó que ayudará a Macri a terminar su mandato y que no hay riesgo de default. Tras la llamada, el dólar bajó hasta los 59 pesos. El 30 de agosto se reunió con la mesa de enlace. El 3 de septiembre viajó a la ciudad de Madrid, para brindar una charla sobre comunicación política en la Universidad Camilo José Cela. El 5 de septiembre se reunió con el presidente del Gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. También lo hizo con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. De la misma manera sostuvo una reunión con Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y directivos del diario El País, la agencia EFE y otro grupo de empresarios españoles. Al día siguiente se trasladó a Lisboa, en Portugal, para reunirse con el primer ministro de Portugal, António Costa. El 18 de septiembre Fernández se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, donde se comprometió a desarrollar proyectos por un valor de $6.000 millones. El día 20 viajó hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para reunirse con el presidente Evo Morales, y al día siguiente se reunió en Lima con el presidente de Perú, Martín Vizcarra. El 24 de septiembre se reunió en la ciudad de Mendoza con gobernadores y candidatos a gobernadores del Partido Justicialista, comprometiéndose a crear en cada provincia, capitales alternas, ciudades donde se reunirá el Gabinete Nacional para analizar los problemas locales. El 2 de octubre mantuvo una reunión con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, donde le entregaron un documento con propuestas. El 7 de octubre, Fernández presentó, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Plan Argentina sin Hambre, que incluye la creación de un Consejo Federal y de un Fondo Federal de Alimentación, dar estatus de ley al programa Precios Cuidados, la devolución del impuesto al valor agregado a familias en situación de vulnerabilidad y la sanción de una ley de góndolas. El 13 de octubre, Fernández participó del primero de los dos debates presidenciales, en la Universidad Nacional del Litoral, donde acusó al presidente y candidato de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, de sacarle plata a los que trabajan, a los jubilados, y de que parte del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, se lo llevaron sus amigos. Además mencionó que el Mercosur está abandonado, y que no se conocen los detalles del acuerdo con la Unión Europea, y propuso terminar con el hambre y crear un Ministerio de la Mujer. Durante el segundo debate obligatorio, el 20 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Fernández criticó a Macri por dictar normas para favorecer a sus familiares y la corrupción dentro del grupo de empresas de su familia, presidida por el empresario nacido en Italia Franco Macri, fallecido en marzo de 2019, y reiteró su propuesta de terminar con el hambre y crear un Ministerio de Vivienda. El 24 de octubre Fernández cerró su campaña en la ciudad de Mar del Plata junto a Fernández de Kirchner y un grupo de gobernadores peronistas. El 27 de octubre, Alberto Fernández triunfó en las elecciones con el 48,24% de los votos frente al 40,28% del presidente Mauricio Macri, resultando electo presidente en primera vuelta. En su discurso de agradecimiento, Fernández afirmó que,
lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas, prometió, construir la Argentina igualitaria que soñamos, y recordó a Néstor Kirchner en un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en 2010, gracias Néstor donde estés, porque vos sembraste todo esto que estamos viviendo. Periodo de transición. Al día siguiente de la elección, Alberto Fernández fue invitado por el presidente saliente Mauricio Macri a reunirse en la Casa Rosada para dar inicio a la transición, donde tuvieron una reunión cordial en donde Fernández definió quiénes coordinarán el equipo de transición: Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, Gustavo Vélez y Vilma Ibarra. El 29 de octubre, Fernández participó del acto de reasunción de Juan Luis Manzur como gobernador de Tucumán. El 1 de noviembre participó en la Universidad Nacional de 3 de febrero de una charla sobre cultura, política y capitalismo tardío junto al expresidente uruguayo Pepe Mujica. Al día siguiente viajó hacia México, donde estuvo una semana, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, y cenar con empresarios de ese país, entre ellos Carlos Slim, en la búsqueda de mejorar el intercambio comercial con ese país. Ese mismo día mantuvo una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo felicitó por su triunfo electoral y le prometió ayuda en las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional. El 8 de noviembre Fernández visitó la sede de la Confederación General del Trabajo, donde realizó un homenaje a los sindicalistas Saúl Ubaldini y José Ignacio Rucci. El 9 de noviembre inauguró el segundo encuentro del Grupo de Puebla, en Buenos Aires, donde mencionó que se encontraba feliz por la liberación de Lula da Silva, a quien lo había visitado en prisión en julio de 2019, y que colaborará por la paz en el país vecino de Chile, debido a las protestas sufridas desde el mes de octubre. El 11 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, Alberto Fernández denunció un golpe de Estado contra el exmandatario y mantuvo una conversación telefónica con el presidente Macri donde le solicitó otorgarle asilo a exfuncionarios del gobierno de Morales. El 13 de noviembre, el Congreso en Asamblea Legislativa reconoció los resultados definitivos de las elecciones y proclamó electos presidente y vicepresidente a la fórmula Fernández-Kirchner. El 14 de noviembre, Fernández visitó la capital de Uruguay, Montevideo, donde se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y con el candidato oficialista Daniel Martínez, a quien manifestó su apoyo para las elecciones presidenciales. Al día siguiente regresó a Buenos Aires donde presidió la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre junto a su coordinador Daniel Arroyo, el conductor de televisión Marcelo Tinelli, la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y organizaciones sociales. El 18 de noviembre, Fernández visitó a Fernández de Kirchner, vicepresidenta electa, en su departamento del barrio porteño de Recoleta, tras su regreso de su viaje a Cuba donde visitó a su hija Florencia, que recibe tratamiento médico en dicho país. El 19 de noviembre mantuvo una conversación telefónica con la titular del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva, donde le manifestó la intención de hacer un acuerdo de pago que incluya no hacer ajuste fiscal. El 25 de noviembre se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado, donde reiteró su voluntad de tener una relación madura y respetuosa con ese país. El 27 de noviembre mantuvo una reunión con el expresidente Eduardo Duhalde, a quien elogió por su actuación al frente del país tras la crisis de diciembre de 2001. El 30 de noviembre se reunió con el exdiputado radical Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, donde se comprometieron ambos a cooperar, en un clima de armonía y trabajo. El 6 de diciembre, Fernández presentó a su gabinete que lo acompañaría en la primera etapa de su gobierno: Santiago Cafiero, Felipe Solá, Eduardo de Pedro, Martín Guzmán, Luis Basterra, Juan Cabandier, Roberto Salvarezza, Tristán Bauer, Agustín Rossi, Matías Culfas, Daniel Arroyo, María Eugenia Bielsa, Nicolás Trotta, Marcela Losardo, Elizabeth Gómez Alcorta, Gabriel Catopodis, Ginés González García, Sabina Frederic, Claudio Moroni, Mario Meoni y Matías Lammens.
El 8 de diciembre, Alberto Fernández y Mauricio Macri presenciaron una misa por la unidad y la paz convocada por la Conferencia Episcopal Argentina en la Basílica de Luján, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Traspaso de mando. El 10 de diciembre a las 11:57 hora de Argentina, Alberto Fernández juramentó su cargo como presidente de la Nación Argentina, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente recibió de manos del presidente saliente Mauricio Macri el bastón y la banda presidencial. Tras la jura, el presidente brindó un discurso de 1 hora de duración, donde convocó a la unidad de todos los argentinos en pos de la construcción de un contrato de ciudadanía social para superar el odio, el hambre y el despilfarro, y mencionó que, arreglar los problemas económicos va a llevar un tiempo, debido al estado de la situación económica, que describió brevemente. En su discurso reivindicó las tradiciones políticas de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entre las primeras medidas, mencionó la creación de un Consejo Económico y Social, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, el envío de un conjunto de leyes para reformar la justicia, la puesta en marcha del Plan contra el Hambre, un plan para la reactivación de la obra pública y otro de regulación y construcción de viviendas, la declaración de la emergencia económica, alimentaria y sanitaria, y la reorientación de la publicidad oficial hacia la educación. Posteriormente se dirigió hacia la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras en el Salón Blanco, entre ellas la presencia de los presidentes extranjeros Tabaré Vázquez, Mario Abdo Benítez y Miguel Díaz-Canel, además de representantes del resto del mundo, y tomó juramento a sus ministros y secretarios en el Museo Casa Rosada. Hacia el final del día brindó un discurso de agradecimiento a los presentes en un escenario dispuesto al frente de la Casa de Gobierno, donde llamó a la unidad para poner a la Argentina de pie, y que su gobierno privilegiará a los más débiles. Sostuvo que el peronismo no se dividirá, nunca más, porque la oposición se hará fuerte, y que, quienes creyeron en esas políticas espero que entiendan que es un sistema que solo beneficia a unos pocos, y pidió recordar al pasado para no repetirlo. El momento preciso en que Fernández inició su mandato presidencial está discutido. En 2015 la jueza Servini estableció que los mandatos presidenciales comienzan a las 12 horas del día 10 de diciembre, pero algunas fuentes señalan que ese fallo no se aplica a la presidencia de Alberto Fernández, y establecen el inicio de su mandato en el momento en que recibió los atributos presidenciales de manos de Mauricio Macri, aproximadamente unas 12 horas más tarde el mismo día. El 11 de diciembre, en su primer día como mandatario, Fernández participó de los actos de asunción del exministro de Economía Axel Kicillof como gobernador de Buenos Aires, de Omar Perotti en Santa Fe y de Gustavo Bourdé en Entre Ríos. Historial electoral. Presidencia. Política económica. Fernández nombró en el Ministerio de Economía al joven economista Martín Guzmán. La primera medida del equipo económico fue enviar al Congreso el proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que fue aprobado el 21 de diciembre. El 17 de diciembre se firmó la suspensión provisoria del Consenso Fiscal 2017 que habían firmado los gobernadores con el Gobierno Nacional y que obligaba a los gobiernos provinciales a reducir impuestos durante 2020. En enero el Gobierno anuncia el comienzo de las negociaciones para reestructurar los vencimientos de deuda, llegándose a un acuerdo con los acreedores a fines de agosto. El 15 de enero, el INDEC publicó la inflación del mes de diciembre de 2019, que fue del 3,7%, cerrando el año 2019 con una inflación acumulada del 53,8%. El 13 de febrero, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de enero de 2020, que fue del 2,3%, el menor valor desde julio de 2019 cuando fue del 2,2%, esto debido a la implementación del programa Precios Cuidados, el no aumento en las cuotas de la medicina prepaga y en combustibles y el congelamiento de los precios de los medicamentos, de tarifas de servicios públicos y del transporte. El 12 de marzo, el IPC de febrero fue del 2%, la menor en 2 años,
pero los alimentos y bebidas crecieron más que el promedio, con 2,7%. Los 2 primeros años de su gestión debió atender la pandemia de COVID-19, que según las estimaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional causó la mayor recesión global desde la Gran Depresión en 1929. Renegociación de la deuda externa. Emergencia económica y social. Coparticipación y pacto fiscal. Comercio interior. Política sanitaria. En diciembre de 2019 el ministro Ginés González García declaró que su gestión tendrá 4 ejes: equidad, calidad, acceso y jerarquización de las trabajadoras y los trabajadores. El 16 de diciembre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud Ginés González García se reunieron con representantes de las cámaras farmacéuticas y acordaron una rebaja del 8% en los precios de los medicamentos, manteniendo su valor hasta el 31 de enero de 2020. Posteriormente, el 27 de enero, los laboratorios Cilfa, KM y Cooperala y el ministro González García decidieron extender el acuerdo hasta el 15 de febrero del mismo año. El 17 de febrero se extendió el acuerdo hasta el 29 de febrero. A fines de enero de 2020, el país pasó a estar en riesgo de una epidemia de dengue, que afectaba al 80% del territorio de Paraguay. Para el 13 de febrero, se reportó el triple de casos de dengue que en las primeras 5 semanas del 2019, llegando a 179 casos en 2020 contra 66 en 2019. A su vez, se produjo la primera muerte por sarampión desde 1998, mientras que los casos reportados entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 llegaron a 152. Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020. Política social. El 27 de diciembre, mediante el decreto 73/2019, se estableció un bono de $10,000 pesos en 2 cuotas mensuales para los jubilados que cobren la pensión mínima, y de $2,000 pesos para los beneficiarios de la asignación universal por hijo. Ese mismo día el presidente Alberto Fernández se reunió con representantes de cámaras empresariales, la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos y dirigentes de movimientos sociales, quienes firmaron el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, donde se comprometen a fijar consensos de largo plazo, y respaldan la negociación de la deuda ante acreedores privados. El 17 de febrero de 2020, la Administración Federal de Ingresos Públicos anunció el reintegro del IVA de hasta $700 pesos por mes a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de la asignación universal por hijo, y comprenderá únicamente a los consumos de alimentos realizados con tarjeta de débito, a partir del 1 de marzo de 2020. El 8 de enero de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social anunció la implementación de convenios para que titulares de planes sociales trabajen en la refacción de escuelas, cobrando un plus por su trabajo. El 1 de marzo del mismo año, el presidente Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social para el Desarrollo de la Argentina para debatir y terminar con los sótanos de la democracia. Plan Argentina contra el hambre. Asistencia social durante la pandemia. Política laboral. La cartera de trabajo quedó a cargo de Claudio Moroni, funcionario de confianza del presidente Fernández. El 14 de diciembre el gobierno estableció mediante un decreto de necesidad y urgencia la emergencia pública en materia ocupacional por 6 meses y la doble indemnización por despido sin causa justa y, mediante el decreto 36/2019, suspendió el decreto 788/2019 firmado por el expresidente Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por 5 años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado. El 17 de febrero, el ministro Moroni aseguró que el 11 de junio de 2020 no se prorrogará la doble indemnización. El 23 de diciembre la Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la reducción de la tasa de los créditos que otorga del 42% al 31%, y que quienes hayan solicitado un préstamo no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo de 2020. El 4 de enero mediante el decreto 14/2020,
el gobierno estableció un aumento salarial de $4.000 $3.000 en febrero y $1.000 en marzo, a todos los trabajadores del sector privado, siendo una suma fija remunerativa a cuenta de futuros incrementos. El 11 de febrero, el gobierno, a través del decreto 132/2020, definió que, no se podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza que afecten fuentes de financiamiento presupuestarias por un plazo de 180 días, en el sector público nacional. Política previsional. Política ambiental. Política en educación. Fernández designó a Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación. Al asumir, Trotta anunció que el eje de su gestión sería la universalización del jardín de infantes y la ampliación de la jornada extendida en la escuela secundaria. El 30 de diciembre, el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Educación Nicolás Trotta relanzó el Plan Nacional de Lecturas, la lectura de 180 cuentos en las escuelas, uno por día de clase, y la reedición de la colección Leer por Leer. El 3 de enero Puiggròs anunció el relanzamiento del Plan Conectar Igualdad, que consistía en la entrega de computadoras a alumnos de escuela secundaria con el fin de reducir la brecha digital. El 30 de enero, el gobierno convocó a la Paritaria Nacional Docente, tras 2 años de su eliminación, para discutir con los 5 sindicatos que tiene representación en todo el país el salario mínimo docente, que constituye el piso en todas las provincias. El 27 de febrero se llegó a un acuerdo por el cual se lleva el mínimo a $23,000 en marzo y a $25,000 en julio, siendo un incremento del 23,5%. El 3 de marzo, el ministro de Cultura Tristán Bauer y la presidenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, María del Carmen Bianchi, anunciaron la duplicación de la inversión para que las bibliotecas populares compren libros al 50% en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Política en ciencia y tecnología. Política en transporte y energía. El 29 de diciembre YPF, empresa petrolera estatal, anunció un incremento del 5% en el precio de los combustibles a partir de la medianoche, decisión acordada por el directorio de la gestión anterior y anunciada por el nuevo presidente de la empresa Guillermo Nielsen. Esta medida, luego de su anuncio, fue pospuesta por el presidente Fernández. El 2 de marzo, YPF aumentó entre 12 y 15 centavos el litro de nafta, un incremento del 0,24%. El 2 de enero, el ministro de Transporte Mario Meoni anunció el congelamiento de las tarifas de los servicios de transporte en el área metropolitana de Buenos Aires por un periodo de 120 días. Posteriormente la media fue extendida a las restantes provincias del país. En lo que respecta al transporte aéreo, Meoni aseguró que el gobierno no buscaba desplazar a las empresas low cost del mercado nacional, pero sí que les exigirán cumplir con rutas que no son 100% rentables. En la empresa estatal Aerolíneas Argentinas asumió la dirección Pablo Ceriani, quien había sido segundo de Mariano Recalde durante su gestión al frente de la aerolínea. Política en seguridad. Agencia Federal de Inteligencia. Política en justicia y derechos humanos. Fernández designó a la abogada Marcela Losardo al frente del Ministerio de Justicia. A través del decreto 54/2019 se dispuso el traspaso de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia para ser un organismo desconcentrado dependiente de la Presidencia de la Nación. Se nombró como titular al fiscal Félix Cruz. Reforma judicial. Derechos humanos. Género y diversidades. Política en defensa. Política exterior. El 11 de diciembre, en su primer día como primer mandatario, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa de Gobierno al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, el ministro de Comunicación de Venezuela Jorge Rodríguez Gómez, y una delegación de Estados Unidos encabezada por el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Michael Kousak y el embajador de ese país en Argentina Edward Prado. Cuestión de las Islas Malvinas. Relaciones con Bolivia. Relaciones con Chile. Relaciones con Estados Unidos.
Relaciones con Venezuela. Relaciones con Uruguay. Gira Europea de 2020.